Muy buenas, vamos a iniciar nuestra sesión, un poquito tarde, pero bueno, como ustedes comprenderán, todos nosotros estamos ocupados, ustedes también. De esta manera yo les voy a dar una tareita muy simple nomás, ¿no? Decir, oye, en esta sesión vamos a ver todo lo que son las placas tectónicas, ¿no? Y ustedes me van a describir las diferentes placas tectónicas que pueden existir o que existen en la Tierra, ¿no? Entonces vamos a iniciar lo que es la sesión presente, ¿no? Como ustedes comprenderán, como ustedes ya saben, tenemos un sinnúmero de fuentes de información, ¿no? De ahí es Wikipedia, se puede decir. Estamos ya viviendo en la era moderna, en la era de tecnología, y para nadie es secreto, puedes entrar al internet a través de tu Google, a través de diferentes plataformas o plataformas que pueden existir en la web, pueden investigar sobre esto, ¿no? Entonces, esta oportunidad vamos a ver lo que son las placas tectónicas, ¿no? Como parte del sílabus, en esta sesión nos toca ver esto, ¿no? Ustedes habrán escuchado alguna vez qué cosa es una placa tectónica. En el noticiero habrán escuchado que la placa tectónica tal se ha movido y eso ha ocasionado pues el sismo, el terremoto o el temblorcito, ¿no? de tal sitio, ¿no? Nosotros hace poco, literalmente se puede decir un poco más exacto, el año pasado hemos tenido un pequeño terremoto, y eso fue producto del movimiento de las placas que están debajo de nuestro territorio, ¿no? Es la placa de Nazca y la placa sudamericana, ¿no? Entonces vamos a ver primeramente qué cosa es una placa, ¿no? Una placa tectónica o placa litosférica también se puede decir, es un fragmento de litosfera, ¿no? Relativamente rígida que se mueve sobre la astenosfera, una zona relativamente plástica del manto superior, ¿no? Como hemos visto ya la estructura de la Tierra, la astenosfera viene a ser pues la parte superior de una de las capas de la Tierra, ¿no? Que es el manto. Estamos hablando del manto, pues es la capa central, ¿no? Que se encuentra dentro de nuestra estructura de la Tierra. Entonces sobre esa astenosfera está pues está ya pues la litosfera, ¿no? Que viene a ser la otra parte de la estructura terráquea, que viene a ser la corteza. Entonces en la corteza pues está la litosfera, y la litosfera pues comprende muchos otros términos, se puede decir, ¿no? Entonces dice acá, toda la litosfera está dividida en placas tectónicas, 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. En los bordes de las placas se concentra actividad sísmica, volcánica y tectónica, esto da lugar a la formación de grandes cadenas montañosas y cuencas sedimentarias. La palabra tectónica deriva del griego antiguo, está en griego, nominado y genitivo del singular de constructor, carpintero, y sufijo ica, relativo a, ¿no? Entonces vamos a ver, eso es lo que hemos visto ya nosotros, ¿no? En la sesión anterior, la corteza, el manto y el núcleo, que son las tres partes fundamentales, en todo caso principales, que tiene la Tierra, ¿no? Y dentro de esta corteza
de la corteza y el manto están pues las placas tectónicas, ¿no? Ya. Ha sido pues ¿cómo se llama? Una gran preocupación de investigadores que se dieron cuenta pues que nuestra corteza terrestre no está relativamente estática, ¿no? Sino tiene movimiento. Entonces eso se llama pues las placas tectónicas. Vemos la teoría de la tectónica global que fue desarrollada en el 60, ¿no? La tectónica global ya fue pues producto, en todo caso la investigación ya fue producto ya de otras investigaciones anteriores que han tenido varios investigadores, ¿no? Y ella se ajusta actualmente al trabajo de la geología. Entonces es lo que estamos viendo, ¿no? El antecedente a mencionar es la teoría de la deriva de continentes. La deriva de los continentes fue una de las teorías que le investigó Wegener, ¿no? En 1912. Dice: la similitud de composición, estructura y contenido paleobiológico de India, Australia, Antártida, Sudamérica y África fueron el argumento para postular que en el pasado formó una única masa continental. La fragmentación y dispersión hasta la actual posición se explican su deriva. Con todo, la teoría no tuvo aceptación por no poder explicar el mecanismo de transporte. O sea, se acuerdan del gran continente que existía, ¿no? Que se llamaba Pangea, ¿no? Todo eso estaba reunido y según esta teoría, lo que planteó Wegener, bueno, no le alcanzó el tiempo para poder más investigar y sustentar toda esta teoría, ¿no? Y luego de eso se han expandido ya estas placas y hasta ahorita se están expandiendo, ¿no? Entonces aquí vemos una figura de la litosfera, ¿no? La litosfera no es más que la corteza, los continentes, sí, también los mares, todo eso conlleva a que están formados por placas, ¿no? Como vemos acá, tenemos varias placas, ¿ya? Dice: la litosfera no es una única capa continua cubriendo toda la superficie del globo terrestre, como si hubiera un cascarón de un huevo, sino que está formado por porciones de diferentes tamaños y grosor, localizados unos juntos a otros, que reciben el nombre de placas. Las placas litosféricas se encuentran flotando y deslizándose sobre la astenosfera y la mesosfera, según su movimiento, inducido por el calor interno de la Tierra y la diferencia de densidad y temperatura de los materiales. Los contactos hay unas placas y otras reciben el nombre de límites. Los límites de placa pueden ser de tres tipos: convergentes, divergentes y transformantes. Aquí en esta figura se muestra la placa que hoy en día constituye la litosfera, ¿no? Como verán, acá tenemos la placa sudamericana y está la placa de Nazca, ¿no? Una más pequeña. Entonces ustedes me van a describir cada una de estas placas, ¿no? Cada una de estas placas, y más en un video también van a describir cuántas placas existen. Ya, solamente las principales nada más, no necesito las microplacas que existen un montón, ¿no? Dice: las placas no permanecen invariables en el tiempo, es posible que se dividan para iniciar un proceso de nacimiento de otras nuevas, o bien que se destruya en un proceso de subducción, hundiendo una placa bajo otra. Ya, eso vamos a ver también qué cosa es la subducción, ¿no? La subducción es el proceso de movimiento, en todo caso de convergencia de dos placas. Estos procesos de formación y destrucción tienen lugar en los límites y no suceden al azar, sino que depende del tipo de placa, de su posición y de los procesos que tengan lugar bajo ella.
en la astenosfera y mesosfera, ¿no? Para que una placa nazca es necesario que otra se destruya, pues el espacio disponible de la superficie terrestre es limitado. Al ciclo completo de nacimiento de una placa nueva a partir de la división de otra más antigua, formación y desarrollo de esta placa y por último desaparición por subducción y colisión entre placas se le conoce como ciclo de Wilson, la figura 4. O sea, colisión de dos placas, ¿no? Ciclo de Wilson. La formación de grandes montañas debido a la colisión entre placas tectónicas recibe el nombre de hologénesis. Entonces, aquí vamos a hacer un pare para ver un pequeño videito y comprender un poco más lo que es la tectónica de placas, ¿no? Aunque parezca que la superficie de la Tierra es muy estática, en realidad se mueve. El aumento y la disminución del calor en el interior de la Tierra provocan corrientes de convección. Estas pueden empujar las placas, lo que hace que se separen algunos centímetros al año. Puede parecer insignificante, pero los efectos son terroríficos. Es lo que provoca los terremotos, produce los volcanes, crea las montañas y tras millones de años mueve continentes enteros. Las placas tectónicas producen todos estos espectaculares acontecimientos y se pueden mover de tres formas diferentes. Se pueden separar, juntar o deslizarse una respecto a otra. Cuando dos placas se separan, se crea un borde llamado límite constructivo. Esto suele suceder bajo el mar. Al separarse las placas, el magma líquido asciende, lo que puede hacer que una cadena de volcanes entre en erupción. Con el tiempo, el magma se enfría y forma nuevas rocas en la superficie. Cuando dos placas presionan la una contra la otra, se pueden producir dos efectos. Si las dos placas son masas continentales, ambas superficies se elevan por la presión y forman una montaña. Esto es un límite de colisión. Pero si una placa oceánica choca contra una continental, la oceánica, de mayor densidad, se mete bajo la otra, en un proceso llamado subducción. En este caso se trata de un límite destructivo. La corteza que se ha hundido se funde para formar magma, lo que puede desencadenar terremotos y potentes erupciones. Cuando las placas se deslizan lateralmente, se genera un límite conservativo. No se crea ni se destruye corteza, pero pueden provocar graves terremotos. El movimiento de las placas implica la continua remodelación de nuestro entorno a través del calor interno del planeta. Bueno, en este pequeño video nos ha ilustrado el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Que tienen tres, en todo caso cuatro fenómenos, ¿no? Uno cuando se separan, dos cuando se unan, uno hacia arriba, otro hacia abajo y otra que se deslizan una placa de la otra. Entonces cada uno tiene su nombre, ¿no? Cuando las dos placas se separan se llama límite, cuando el límite, bueno, hay un límite ahí, tiene su nombre, ¿no? Cuando las dos placas se separan el límite se llama límite constructivo. Cuando dos placas se unen, lo que forma las montañas se llama límite límite de colisión, ¿no? Es lo que forma las montañas. Cuando las dos placas, una de las placas se hunde, se llama límite destructivo. Bueno, ese es
sustitutivo a través de la subducción, ¿no? El término también hay que acordarse. Y cuando las dos placas se deslizan, bueno, es un límite conservativo. Entonces es muy importante que recuerden eso, ¿ya? Toda la literatura la voy a pasar también. Me parece que también que les he pasado. Entonces ya nos estamos prácticamente dando cuenta de cómo se están formando todo la estructura de la Tierra, se puede decir, ¿no? Entonces muy importante para nosotros es saber todo esto, puesto que vamos a estudiar las diferentes rocas que se han formado por diferentes fenómenos, y por eso también y a través también de la tectónica de placas, ¿no? Vamos a pasar otra vez a ver otro video más para que nos quede un poco más claro lo que es tectónica de placas. En nuestro planeta siempre hay nuevos descubrimientos, los actuales siempre más sorprendentes que los anteriores, pero hay ciertos descubrimientos que causan inquietud en los humanos, fenómenos climáticos, ambientales, sobrenaturales. Las placas tectónicas fueron un descubrimiento espectacular en su época. Investigadores y científicos hablaban al respecto. Siempre han sido un punto de atención, las cuales demuestran la singularidad del planeta en que vivimos. Para entender este descubrimiento, debemos echar un vistazo al pasado. La teoría de la tectónica de placas se divide en dos partes. La de deriva continental, propuesta por Alfred Wegener en la década de 1910, y la de expansión del fondo oceánico, propuesta por Harry Heyman Hess y aceptada en la década de 1962, que mejoraba y ampliaba a la anterior. La unión de estas teorías fue llamada teoría de la tectónica de placas o tectónica global en 1967. Pero, ¿en qué consiste? Es una teoría geológica que explica la forma en que está estructurada la litosfera. Según esta teoría, la corteza terrestre está compuesta al menos por una docena de placas rígidas que se mueven constantemente. Estos bloques descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera. Esta teoría nos da una explicación a las placas tectónicas que forman la superficie de la Tierra y a los desplazamientos que se observan entre ellas en su deslizamiento sobre el manto terrestre fluido, sus direcciones e interacciones. También explica la formación de las cadenas montañosas. Las pruebas que aportó Wegener sobre el desplazamiento de los continentes se sumaron en los años 60 las obtenidas tras el estudio de los fondos oceánicos, distribución de terremotos, bandas simétricas de edades respecto al eje de la dorsal y el espesor y edades de los sedimentos marinos. Para conocer cómo se llegó a la conclusión sobre los sismos que tenemos hoy en día, debemos conocer a los geólogos, geógrafos y descubridores que hicieron numerosas contribuciones hacia la geografía en el aspecto que estamos tratando. En primer lugar, tenemos a Alfred Lothar Wegener, quien propuso la teoría de la deriva continental. Después, a Arthur Holmes. Él fue un geólogo británico que hizo dos grandes contribuciones a la comprensión de la geología. Fue pionero en el uso de la datación radiométrica de minerales y fue la primera tierra científica para comprender las implicaciones mecánicas y térmicas de convección del manto, lo que llevó finalmente a la aceptación de la teoría de la tectónica de placas. Luego de este, sigue Maurice Ewing. Ewing ha sido descrito como el pionero de la geofísica, quien trabajó en la investigación de la reflexión sísmica y la refracción en las plataformas oceánicas, fotografía del fondo oceánico, la transmisión del sonido submarino, incluyendo el canal SOFAR, extracción de muestras del fondo oceánico en aguas profundas, la teoría y la observación de las ondas sísmicas de superficie
la fluidez del núcleo de la Tierra, la generación y propagación de microsismos, explosiones sismológicas submarinas, en fin. En cuarto lugar, tenemos a Harry Heyman Hess. Es considerado uno de los padres fundadores de la teoría unificada de la tectónica de placas. Luego, tenemos a John Tussauds Wilson, geólogo y geofísico canadiense que alcanzó notoriedad como uno de los principales autores de la formulación final de la tectónica de placas y del desarrollo de la teoría del ciclo supercontinental de Wilson, gracias a su pionera argumentación sobre las fallas de transformación. En sexta posición tenemos a Javier Le Pichon. Le Pichon es un geofísico francés, pionero en la tectónica de placas al proponer un modelo computacional en 1968. Las zonas de subducción se refiere a aquellas zonas donde las placas chocan entre sí. En esta zona, estas placas se consumen entre sí. Se localizan en las fosas oceánicas de los márgenes continentales activos. La subducción es un mecanismo consistente en la introducción de la placa bajo otra a favor de un plano de fallo, que recibe el nombre de plano de Benioff. Las zonas de subducción se presentan de las siguientes formas. Zona de subducción entre dos placas oceánicas. Se da cuando las placas convergen o chocan mutuamente. En esta zona se produce la destrucción de los bordes de las placas. Este encuentro se origina en el fondo oceánico, que termina por disminuir la superficie. Subducción entre una placa oceánica con una continental. La placa oceánica se introduce por debajo de la placa continental, originándose en este un plegamiento de la corteza sedimentaria, lo que da origen a las montañas. Es el coso de la placa de Nazca con la placa sudamericana, lo que a su vez genera movimientos sísmicos. Subducción entre dos placas continentales. En este caso, debido a que ambas placas son densas, no pueden ser arrastradas hacia el manto, originándose un choque entre ambos. Producto del choque, se forman las cordilleras y mesetas, situados detrás de las placas. Es el caso de la placa índica con la placa euroasiática. El producto de impacto entre ellos dio como resultado la formación del Himalaya. Existen 7 placas mayores: la placa norteamericana, la suramericana, la euroasiática, la africana, la indoaustraliana, la del Pacífico y la placa antártida. Además, existen placas más pequeñas que también cuentan con movimientos propios, como lo son la de Cocos, Nazca, Escocesa, del Caribe, Arábiga y de Filipinas. Los sismos son movimientos de la corteza terrestre que varían en intensidad y, en general, son de muy corta duración, originados por el desplazamiento de las placas tectónicas o por la actividad volcánica. Para clasificar la actividad sísmica, se utiliza el índice de sismicidad, que es la cantidad de sismos producidos en un lugar determinado cada 100.000 kilómetros de superficie. Según este índice, la Tierra se divide en 3 zonas sísmicas. Zona sísmica, donde los sismos son intensos y frecuentes, generalmente coinciden con los límites de las placas. Zona penisísmica, donde los sismos son intermitentes sin ser frecuentes. Y por último tenemos la zona asísmica, donde muy rara vez se llega a localizar un sismo. En conclusión, existen diversos factores que modifican el relieve de la Tierra. El uso de las TIC en esta investigación fue indispensable para obtener la información puesta al alcance de todos, ya que las TIC facilitan las investigaciones, siempre y cuando tengamos una responsabilidad virtual. A través de este video, En este segundo video hemos visto pues un poco
mayor explicación lo que son las ¿cómo se llama? La colisión de dos placas, ¿no? Justamente en este video se ha mostrado las diferentes placas que existen en el mundo y es ello que quiero que me lo describan, ¿no? Quiero que me describan eso para la próxima sesión. No es mucho, ¿no? No es mucho. Entonces, ¿qué más les puedo decir? El servicio ya se tiene conocimiento de los términos, más que todo. Hagan sus apuntes. Quiénes han sido los investigadores, pues, por ejemplo, qué placas existen, ¿no? En el mundo, qué cosa es una subducción, ¿no? Que se tiene subducción, qué es una obstrucción, ¿no? Todo eso. Entonces, es parte de la, ¿cómo se llama?, de la bibliografía que le voy a entregar, lo que se refiere a la tectónica global, ¿no? La tectónica global, vuelvo a repetir, ya viene a ser pues toda la compaginación de todo lo que se investigó anteriormente y se llega a explicar en una sola teoría, ¿no? Y esto viene a ser pues esto viene a dar los nombres a las diferentes placas que existen en la actualidad, ¿no? O bueno, en todo caso que se ha puesto el nombre, ¿no? Dice: en la tectónica, el primer orden de la actividad cabe en la organización e interacción de las llamadas placas litosféricas, que en número reducido, la mayoría son 12, forman cáscara del planeta, ¿no? O sea, son 12 placas que en sí forman la litosfera, ¿no?, de la Tierra. Bueno, hay corrientes convectivas, límites divergentes, dorsales oceánicas, todo eso hemos visto en el video. Límites convergentes, arcos islándicos y arcos magmáticos, ¿no? Estas son subducciones que existen cuando las placas se colisionan, ¿no? Orogénesis, es un término muy particular, se puede decir. Dice que es una orogénesis, en la interacción convergente de placas con el desarrollo de un arco magmático, litosfera oceánica versus litosfera continental. Entonces, una orogénesis es la colisión de la litosfera oceánica y la litosfera continental, ¿no? Eso es el orogénesis. Colisión de continentes, ¿no? Cuando dos placas continentales chocan, se forman los continentes, ¿no? Hemos escuchado en los videos, cuando existe la subducción, obligatoriamente uno de sus bordes o sus límites tiene que desaparecer, ¿no? En todo caso, en la separación de placas, es que el límite se rompe y sale pues la magma del fondo del océano y se forma pues puede formarse pues en todo caso ocasionar un maremoto. Los límites conservativos son los que de las placas que se deslizan unas a otras, ¿no? La base de las placas litosféricas es la astenosfera, ¿no? Hemos visto eso. Resacantes, tipos corticales. Bueno, les voy a pasar toda esta literatura para que den una leída. Esto es parte también de que va a venir en la evaluación, la próxima evaluación, que va a ser la segunda en la sexta semana, ¿no? Vayan preparándose. Todo video que vean, les recomiendo que hagan sus apuntes,
¿no? Cosa que ustedes ya tengan pues ahí de reserva, cosa cuando hay una pregunta en la evaluación ya saben, ¿no? Entonces esto sería todo por esta sesión. No ha sido mucho, la tarea ya les he dicho cuál va a ser. Entonces será pues hasta la próxima. Consultan el WhatsApp o al correo electrónico. Hasta la próxima.